A finales del año 2020, Amazon Prime estrenó una nueva serie sobre la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, también conocido como el Cid Campeador. Y el producto generó opiniones y críticas bastante dispares, tanto antes como después de su estreno. En lo personal, tengo que admitir que como la serie en su momento no me generó un especial interés, pues no la vi, ni tampoco cuando se estrenó su segunda temporada al año siguiente. Y si tengo que deciros la verdad, la realidad es que no la he visto hasta hace unos pocos meses. Y tengo que admitir que a pesar de mis reticencias previas o mis bajas expectativas, la serie fue bastante mejor de lo que yo mismo me esperaba en un principio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis histórico en el que, como veis, hoy hablaremos de la serie del Cid de Amazon Prime, de la cual yo nunca llegué a saber qué pasó con ella, ya que si recordáis los que la visteis, después de la segunda temporada nunca se supo nada más, al menos hasta donde yo sé. De todas maneras, sus dos temporadas me sirven para hablar en el vídeo de hoy del contexto histórico en el que se encuadra la serie, del personaje del Cid obviamente, y de algunos otros personajes de la serie, como por ejemplo Alfonso VI, la reina Urraca o Sancho II de Castilla. Y por supuesto al final del vídeo tenéis la correspondiente sección de licencias históricas o errores históricos. La primera temporada de la serie nos lleva hasta los inicios de la segunda mitad del siglo XI en el Reino de León. Por entonces la corona la ostentaba Fernando I, pero antes de eso vemos en una pequeña intro cómo muere el padre del Cid, Diego Laínez, que parece ser que lo hace traicionado durante la batalla de Atapuerca, al igual que el hermano del monarca leonés, el rey de Nájera Pamplona, García. Durante esta primera temporada vemos cómo Rodrigo, a quien en la serie se le llama Ruy, trabaja como paje del entonces príncipe Sancho, hijo primogénito de Fernando I, y parece que tiene muy buenas dotes como guerrero y su lealtad hacia el príncipe es mayúscula, tanto que al poco de comenzar la serie, este le nombra su escudero. En la corte, las tensiones entre Fernando I y su hermano o medio hermano Ramiro I de Aragón son más que evidentes, tanto que el monarca aragonés organiza un complot para asesinar a su medio hermano. Pero en este caso, el Cid o Ruy en la serie consigue acabar con la vida del sicario. Pero, ¿cuál es el origen de esta enemistad entre ambos hermanos? Pues para ello habría que retroceder unas pocas décadas a lo que se nos cuenta en la serie, concretamente hasta el año 1035, fecha en la que fallece Sancho III Garcés el Mayor, quien era uno de los soberanos más notables de su tiempo. A su muerte legaría el núcleo duro del reino de Pamplona y gran parte de Castilla a su hijo mayor, el anteriormente mencionado García. Y el resto de territorios que había ampliado durante su reinado se los concedió a sus otros hijos. Por un lado, a Fernando le concedió una porción del condado de Castilla, a su hermano, también considerado hijo ilegítimo, Ramiro, una porción de Navarra y Aragón, y a Gonzalo, su otro hijo, el condado de Ribagorza. Pero claro, si algo nos ha enseñado la historia es que esto de dividir el reino entre hermanos, pues como que suele traer bastantes problemas. Es por ello que Fernando inició una serie de luchas contra sus hermanos para ampliar los escasos territorios que le habían tocado. Primero iría contra el reino de León, casándose con la hija de Alfonso V, Sancha, para posteriormente acabar con la vida del hermano de esta, Bermudo III, en Tamarón en el año 1037. De esta forma, Fernando, al no haber descendientes por parte de Bermudo y con el permiso de su mujer, se convirtió en el soberano leonés. Posteriormente iría contra su hermano García, a quien dio muerte en la batalla de Atapuerca, como vemos al principio de la serie, haciendo que su influencia creciera en Pamplona. Su otro hermano, Ramiro I, también caería, pero esta vez en la batalla de Graus en el año 1063, como también vemos en la serie. Pero eso sí, al contrario que con Bermudo III, estos dos últimos sí tenían herederos al trono, así que por el contrario obtuvo vasallaje de ambos reinos. También amplió sus territorios a los musulmanes estableciendo el pago de parias de algunas taifas como por ejemplo, y bien muestra la serie, de Zaragoza, por entonces en poder musulmán. Y sí, este tipo pasó en unos años de ser un conde con un poder bastante limitado a ser el monarca más poderoso de la península ibérica. Pero bueno, de momento vamos a dejar a un lado la trama política para hablar del personaje principal de la serie. Sí, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Como ya sabéis, el Cid es probablemente el personaje más famoso de toda la Edad Media en España, y de él se han escrito toneladas y toneladas de papeles, y ha generado opiniones de lo más dispares. También debates, opiniones, fantasías e incluso polémicas que llegan hasta el día de hoy.
por no hablar de representaciones como en la famosa película de Anthony Mann en la que Charlton Heston daba vida al héroe castellano. Y si os digo la verdad, es ligeramente costoso hablar de este personaje. Por un lado, porque los historiadores más respetables se suelen contradecir entre ellos en ciertos pasajes de su vida. Por otro, tenemos las 1001 leyendas que se han escrito durante más de 8 siglos. También las veces que se tiende a confundir al Cid literario con el Cid histórico. Y bueno, por no hablar de algún palurdo de Twitter que seguramente todavía se cree que ganó una batalla después de muerto. Y aclaración, esto no ocurrió. De hecho, ese pasaje ni siquiera viene del Cantar del Mío Cid, el cual fue escrito más de un siglo después de la muerte del personaje. Y bueno, más allá de recomendaros los clásicos de Menéndez Pidal o incluso más reciente de Margarita Torre, quiero recomendaros este que me estoy leyendo de David Porrinas, que bueno, me imagino que si conocéis al personaje muchos ya lo habréis leído, que se llama El Cid, historia y mito de un señor de la guerra. Y bueno, deciros que llevo aproximadamente la mitad del libro y deciros que es lo mejor que se ha escrito del Cid histórico que no el literario en los últimos años. Pero bueno, no me lío más y vamos a hablar ya del Cid de la serie. Al inicio del vídeo os he comentado que en un principio tenía mi desconfianza hacia la serie, y una de las razones era la elección del actor al personaje principal. No me entendáis mal, Jaime Lorente no me desagrada ni muchísimo menos como actor, pero por entonces la serie de La Casa de Papel estaba en su pleno apogeo, y creí que me iba a costar muchísimo verlo fuera de un papel que no sea el de Kinky o matón de barrio como hacen la exitosa serie. Y bueno, he de reconocer que sus polémicas declaraciones tampoco es que ayudasen demasiado. Aunque si no recuerdo mal, él mismo las desmintió según salieron, así que pongámoslas en duda. En cuanto a su actuación en la serie, he de decir que me sorprendió para bien y mucho, sobre todo porque tiraban más por un Cid en sentido histórico que en el literario, y en líneas generales me pareció una interpretación bastante notable. En su primera temporada, la verdad es que podemos decir que lo que cuenta la serie sobre este personaje es verdad y no lo es. Y me explico. De la infancia del Cid no se sabe absolutamente nada, y de su adolescencia y de su juventud, pues nada, 4 cosas contadas. Así que, claro, si no tenemos información, pues bueno, dentro de un sentido, pues puedes inventarte un poco lo que quieras. De hecho, no sabemos con seguridad su año de nacimiento, y tampoco si era de Vivar o no, aunque seguro que era de alguna localidad cercana a Burgos. Se suele aceptar que su madre se llamaba María, dado que la costumbre en la Castilla de entonces era poner el nombre de la madre del hombre a su primera hija, algo que así hizo el propio Cid Campeador. Pero nada más se sabe o se intuye de la madre del Cid. Volviendo a la serie, nos ponen al joven Rui como un miembro de la baja nobleza que trabaja como paje para el príncipe Sancho. Algo que para una serie queda muy bien. Ya sabéis, el típico personaje que empieza siendo un cualquiera y termina por ser todo un héroe. Y es cierto que las investigaciones respecto a este tema están un poco en conflicto, ya que unos apoyan la teoría que nos dice la serie, pero otros apoyan que su padre era parte de una rama secundaria de los Flaínez, una familia leonesa muy importante por entonces, que curiosamente sí que aparece en la serie de la mano del conde, interpretado por Carlos Bardem y de su asqueroso hijo. Sea como fuere, en la serie vemos que se entrena duro para llegar a ser un buen guerrero. Pero a los hombres destinados a la corte no solamente se las adiestraba en lo físico, sino también en lo intelectual. Entre ellos había que aprender a leer y escribir, y sabemos que el auténtico Rodrigo Díaz de Vivar sí sabía escribir, como atestigua su firma en el diploma de dotación a la Catedral de Valencia, donde firma Ego Ruderico, es decir, yo Rodrigo. Tras unos primeros capítulos, bajo mi punto de vista un poquito lentos de ritmo, en los que vemos el intento de magnicidio, la presentación de personajes, el contexto histórico y la evidente atracción con Jimena, vemos cómo los soldados del Reino de Aragón marchan a atacar Zaragoza, por entonces vasallo de León, y hasta allí se desplazan los ejércitos leoneses para ayudar a sus vasallos y hacer frente a los aragoneses. Al frente de los ejércitos de León marchará el príncipe Sancho con Rodrigo Díaz de Vivar a su lado, para disputar la futura batalla de Graus. Si recordáis esta batalla, pues como que es el momento más top de toda la primera temporada. Y bueno, aquí habría varias preguntas que hacerse. La primera es, ¿el príncipe Sancho estuvo en esta batalla? Sí. ¿Lo estuvo el rey Ramiro I de Aragón? También. ¿Lo estuvo Rodrigo Díaz de Vivar? Pues no se sabe. A ver, se dice que pudo haber estado, pero no tenemos la confirmación al 100%. Y digo que esta batalla me encantó no solamente porque las secuencias de acción me parecieron espectaculares, sino porque los uniformes medievales que portaban me parecieron muy buenos y bastante realistas. Por un lado, los cristianos portan los famosos cascos de Olmuz, los que sí, se usaban por entonces, eran de hierro forjado y que se conserven de una pieza tenemos bastantes pocos,
como por ejemplo este conservado en un museo de Viena. También los vemos equipados con cotas de malla, como era habitual por entonces. Y por añadir algo más, cabe deciros que estas por debajo van acompañadas de una camisa colchada para evitar que las anillas se clavasen en la piel. Y las formas de los escudos solían variar, aunque sí, la forma más habitual solía ser en forma de cometa. Deciros también que la batalla de Graus es probable que fuera tan sangrienta como nos muestra la serie, pero también deciros que las batallas campales como esta eran muy poco habituales por entonces. Lo más normal eran las cabalgadas o más aún los largos asedios. A lo largo de su vida, el Cid participó en las 3 modalidades y saldría victorioso casi siempre. Tras la batalla vemos cómo las fuerzas leonesas llegan a la taifa de Zaragoza, con la cual el Cid a lo largo de sus años mantendrá bastantes buenas relaciones. Y tras esto, todas las fuerzas leonesas regresan a casa para ver cómo Fernando I muere y divide el reino entre sus hijos, al igual que había hecho su padre unos años atrás. Respecto al bando musulmán, me atrevería a decir que si la serie continúa algún día, es probable que tengan más protagonismo. Y hay una cosa que sí que me gusta, y es que en la serie vemos cómo estos disfrutan viendo cómo los cristianos se pelean entre ellos. Algo que era así, y así se recoge en las crónicas de entonces. Tras esto, vemos cómo Ruiz se va junto a Sancho, a pesar de que Alfonso y Urraca intentan quedárselo. Sancho está con un cabreo del carajo, y al igual que había hecho su padre, no tardará en empezar a guerrear contra sus hermanos. Él se consideraba el legítimo heredero de todo el reino, no solamente de una pequeña parte. Primero iría contra su hermano García, el rey de Galicia, quien tras pegarse con los nobles de su tierra tuvo que vérselas con Sancho, cayendo derrotado tras estar solamente 6 años como rey de Galicia. Tras esto va contra su hermano Alfonso, como vemos durante la segunda temporada de la serie, y como tras un varapalo inicial, Sancho logra derrotar a su hermano y posteriormente apresar a Alfonso en lo que se conoció como la batalla de Golpejera. Y aquí sí, tanto esta batalla como la de Llantada, que fue unos 3 años atrás, sí que tenemos la confirmación de que Rodrigo Díaz de Vivar estuvo en ellas. Tanto en esta como en el posterior asedio de Zamora, el Cid portaría el estandarte del rey Sancho. Aunque pueda parecer una licencia creativa de la película o histórica, la realidad es que sí. Está documentado que a Rodrigo Díaz de Vivar le encantaban los pájaros. De hecho, parece ser que le encantaba observarlos. Y ahora sí, vamos a hablar de los hermanos que se enfrentan entre ellos, empezando como no por Sancho. Y deciros que realmente su historia se retrata bastante bien. Aunque tengo que decir que no sé si previo a la muerte del padre se odiaba tantísimo con su hermana Urraca. A Sancho II se le considera el primer rey de Castilla, aunque la verdad es que reinar no reinó demasiado tiempo, ya que murió en el citado asedio de Zamora, como os he dicho antes, en el año 1072, con el conocido episodio de la traición de Bellido Dolfos. No tuvo hijos en su matrimonio con Alberta, que en la serie nos la presentan como una mujer extranjera alta y muy fuerte, lo cual da lugar a secuencias bastante cómicas, todo se ha dicho. De la Alberta real tampoco se sabe gran cosa. Se intuye que era extranjera porque el nombre Alberta era bastante poco común en la Castilla de entonces, y se teoriza con que fue renombrada a su llegada a Castilla, como sucede en la serie en una secuencia bastante cómica. Ahora vamos con Alfonso, el hermano del príncipe Sancho y posteriormente rey Sancho, a quien en la serie retratan como un tipo culto, inteligente y junto a su hermana Urraca bastante conspirador. Y bueno, hablando de Urraca, a ver, sé que hay constancia de que ambos se llevaban muy bien, pero no sé si es verdad eso de que Alfonso se la quería empotrar a todas horas. La realidad es que en la primera temporada no le dan demasiado protagonismo, pero no es así en la segunda, que lo vemos como un rey seguro, pero también preocupado por las aspiraciones de su hermano Sancho. Al final de la segunda temporada lo vemos escapando y exiliándose a la taifa de Toledo, algo que así ocurriría, pero por poco tiempo, ya que su hermano no tardaría en morir en Zamora. Posteriormente perdonaría al Cid y tendría varias idas y venidas con él, pero como la segunda temporada se cortó justo antes de la muerte de Sancho, vamos a dejarlo ahí. En cuanto al pobre García, de quien hemos hablado brevemente antes, la verdad es que sí, parece ser que perdió su trono en batalla, la cual parece ser que sí que tuvo lugar. De ella habla Alfonso X unos 2 siglos después, aunque no la bautiza con ningún nombre. Y bueno, tampoco alcanza a comprender por qué le han hecho homosexual, aunque bueno, sí lo sé. Aunque creo que no fue muy buena idea de cara a todo lo woke que hagan homosexual al personaje más bobo, plano y simplón de toda la serie. Pero bueno, esto es solo mi opinión. Y ahora quiero hablaros de mi personaje favorito de la serie.
Bueno, aparte del Jonathan de Aida, que me hizo bastante gracia. Y sí, estoy hablando de Urraca, la hija mayor de Fernando I. Y es que los villanos bien hechos a mí me suelen perder. Y es que sí, nos la presentan como una mujer malvada, aunque por otra parte se siente víctima de una injusticia, ya que no heredará la corona por ser mujer. Por ello manipula, miente o incluso asesina por sus propios fines, aunque de vez en cuando se percibe algún atisbo de humanidad en ella. Y la pregunta hasta aquí sería, ¿esta mujer era así de víbora o de manipuladora en la sombra? Pues la verdad es que su figura histórica fue muy maltratada en los siglos posteriores a su muerte. Algo que no dicen las crónicas de su época, ya que la retratan como una mujer culta, inteligente y muy bella. Y bueno, es posible que en algún momento hiciera de consejera para los nobles o moviera algún hilo junto a su hermano Alfonso. Pero no mató a sus padres como vemos en la serie, aunque tengo que admitir que esas partes quedan de lujo. Durante la serie sí que es cierto que suelta varios discursos de por qué las mujeres no pueden reinar, señalando lo injusto que es, lo cual de primeras podría parecer otro guiño woke, pero en este caso se justifica bastante más, ya que hablamos de la que sería la primera mujer reina en Europa por derecho propio. Ahora vamos con el apartado de licencias históricas, en el cual, si os soy sincero, antes de empezar a ver la serie pensaba que iba a ser bastante peor. Y la realidad es que las que hay son para ayudar a la serie o bueno, como que no importan demasiado. Pero sí que hubo una que me molestó bastante y fue en su primera temporada. Y sí, estoy hablando del famoso tema de la higiene medieval. Y no me refiero a los típicos filtros de imagen que se utilizan en este tipo de producciones, sino a la frase que suelta el amigo de Rui tras la batalla de Graus. Y me refiero al momento en el que los musulmanes llevan a los cristianos a bañarse, porque ya se sabe, según el tópico, cristianos cerdos, musulmanes limpios. Y este tras saberlo suelta, sí ya me bañé el año pasado. Y la verdad es que creo que esto fue algo innecesario, pero bueno, solo fueron 2 segundos. Ya aclaré en un vídeo del año pasado que sí, en la Europa medieval cristiana la gente se lavaba en todas las clases sociales, se usaban baños públicos y como un siglo después se empezó a fabricar jabón en grandes cantidades. Os he comentado antes que me gustó bastante las indumentarias en batalla, por sus armaduras, sus escudos o sus cascos, y sí, en aquella época iban así a la guerra, pero esto no se aplicaba tanto, sobre todo en el apartado de ellos, a su indumentaria fuera de batalla. Y a ver, es que en numerosas ocasiones los hemos visto vestidos con tonos oscuros e incluso con chaquetas que parece se asemejan bastante a una de cuero, las cuales hay que admitir que son un flipe y les quedan de coña en la serie, pero la realidad es que las gentes de la Edad Media, sobre todo las de las clases altas, solían vestir con colores muchísimo más vivos. Y bueno, por poner las cosas en su justa medida, esta licencia no es cosa únicamente de esta serie, ya que en los últimos 20 o 30 años prácticamente todas las series o películas ambientadas en la Edad Media visten de una manera bastante similar. Algo que contrasta mucho con las películas hollywoodienses de los años 50 o 60, que sí, tenían mucha fantasía, pero solíamos verles vestidos con colores mucho más vivos o incluso chillones. Como bien sabéis, durante los primeros capítulos de la serie, Rodrigo Díaz de Vivar pasa de ser un paje a un escudero, y a partir de la segunda temporada ya es nombrado caballero. Y esto es algo que aprendí leyendo a David Porrinas, y es que resulta que la categoría de paje, propiamente dicha, no existía por entonces. Ahora vamos con otro punto que recuerdo que en su día despertó bastante polémica en Twitter, o bueno, ahora llamado X, y fue el de la famosa espada de Tizona o Colada, la cual, bueno, si recordáis en la serie, durante su primera temporada hablan bastante de ella por ser la espada de su padre, pero en ningún momento las mencionan con ninguno de estos dos nombres. La realidad es que el nombre de estas espadas no se dieron hasta siglos posteriores, por lo tanto no me parece que sea una licencia, sino más bien un acierto. Lo que sí que me pareció una licencia es que la ornamentación de la empuñadura de su espada se parece demasiado a la que se conserva de Carlomagno en el Museo del Louvre de París, aunque hay que admitirlo que en la pantalla y en los carteles promocionales de la serie queda de lujo. Ahora quiero pasar a hablar de su relación con Jimena, que en la serie se percibe como una evidente atracción amorosa entre ambos, a pesar de que ésta está prometida con el hijo del conde Flaínez. Me imagino que no hace falta que os diga que era algo realmente extraño ver un matrimonio por amor en la Europa medieval y sobre todo en las clases altas. David Porrinas nos cuenta que lo más seguro es que fuera un matrimonio en el que ambos ganasen poder e influencia. Aunque bueno, ya sabéis, en todas estas series o películas siempre hay que meter una historia de amor y bueno, es corta y tampoco molesta demasiado. El consejero y hombre de confianza de García,
Y a la vez, el mismo de quien según la serie el rey García está enamorado, Nuño no murió en palacio a manos de unos nobles de una manera tan tremendamente ruin, aunque sí lo hizo a manos de estos en una batalla. De las dos primeras batallas que sí que sabemos que estuvo el Cid, la serie nos muestra la batalla de Golpejera, la cual, bueno, si recordáis la serie sabréis que, bueno, en un principio las tropas de Alfonso parece que han derrotado a las de Sancho, pero las fuerzas del monarca castellano se reorganizan y durante la noche atacan el campamento de Alfonso y consiguen capturarle. ¿Pero esta batalla se desarrolló así tal y como nos muestra la serie? Pues no, la realidad es que las fuerzas de Sancho ganaron aquella batalla de una vez, no hubo que esperar a una emboscada nocturna. Pero he de decir que la vuelta que le dieron en la serie no quedó nada mal, y de hecho aumentó bastante la tensión. En la serie vemos como Rui empieza a ser conocido como el campeador, dada su habilidad en las batallas campales tras la batalla de Graus. Como ya os he comentado, no sabemos al 100% si Rodrigo Díaz de Vivar estuvo en aquella batalla, pero sí que su apelativo fue un poquito posterior, ya que empezó a conocérsele así tras las batallas de Llantada y Golpejera unos pocos años después. Tras ser capturado, vemos como Alfonso, que ya está preparándose para ser un monje, escapa hacia Toledo gracias a la ayuda del obispo y de su hermana Urraca. Y la realidad es que aunque fue durante muy poquito tiempo, sí que llegó a ordenarse monje en el monasterio de Sahagún. Durante el asedio de Zamora vemos cómo tanto Rui y el resto de los allí presentes no comprenden muy bien las motivaciones de Sancho para realizar aquella arriesgada y sobre todo costosa acción. Como ya sabéis, los que hayáis visto la serie, Rui termina abandonando a Sancho y regresa a su hogar, terminando la serie mientras habla frente a la tumba de su padre. La realidad es que el Cid jamás abandonó al rey Sancho, su lealtad hacia él era total, por muy arriesgada que fuera aquella acción. Incluso se sabe que estuvo presente en el cortejo fúnebre del primer rey de Castilla. En fin, a pesar de que yo mismo tenía mi desconfianza hacia la serie, la realidad es que me pareció una serie que por momentos rayaba el notable. Es cierto que durante su primera temporada la serie en un principio parece algo lenta, y se pierden un poco por la trama más política, pero la serie mejora, y mucho a partir de la batalla de Graus. En fin, para terminar, solamente deciros que me gustó mucho que la serie explorase más la figura de un Cid histórico que la de un literario. La primera es bastante más desconocida, y a mi modo de ver mucho más interesante y sobre todo más real que la del Cid literario. Hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario con qué os ha parecido el vídeo que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.